Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy es jueves, noviembre 16, jueves noviembre 16, son las 4 de la tarde. Amigos, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de un detalle que vi en la mañanera de ayer. La mañanera de ayer miércoles, antes de que el presidente viajara a la ciudad de San Francisco para reunirse con el presidente Joe Biden y otros presidentes. En la mañanera de ayer, el presidente mostró una carta, un desplegado, publicada por un escritor que se llama Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno. ¿Qué es este personaje que les voy a mostrar enseguida? Permítanme un segundo. Este señor, Francisco Martín Moreno, que ahí está, se tomó esa fotografía junto a la estatua de Benito Juárez García, don Benito Juárez García, expresidente de México, que la verdad no lo entiendo por qué se tomó la fotografía en la estatua del presidente Benito Juárez. Esa estatua está en la ciudad de Chicago, en el Paseo del Río, en la ciudad de Chicago, se encuentra esa estatua. Pero no entiendo por qué se tomó esa fotografía Francisco Martín Moreno con Benito Juárez, porque Benito Juárez es un personaje completamente distinto y ajeno a Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno es la antítesis de Benito Juárez. Benito Juárez, toda su labor política, la labor patriota que hizo como presidente de México, fue pensando en los pobres, pensando en los mexicanos, pensando en ayudar a los más desprotegidos, a los desposeídos. Recordemos que cuando Benito Juárez llegó a la presidencia, pues México tenía poco tiempo de ser una nación independiente, relativamente era poco el tiempo que tenía México de ser una nación independiente. Y por lo mismo que era una nación independiente y muy pobre, era una nación vulnerable. Vulnerable, que nos acababan de dar un zarpazo, primero en 1836 con el despojo de Texas y luego en 1847 con el despojo de la Alta California y de otros estados. Entonces era un país muy pobre, muy vulnerable, que venía saliendo de casi 3 siglos de dominación española, y su obra como mexicano, como presidente, como patriota, fue dedicada en ayudar a los pobres, en legislar, en las baterías de su gobierno, fue en ayudar principalmente a los desposeídos. Él le tocó enfrentar la invasión francesa, el intento de invasión española, la expulsión del el malnacido nuevo imperio francés en México. Él le tocó desterrarlos, él le tocó echarlos para afuera y le tocó estar al frente de la ejecución a Maximiliano. Él fue el presidente Benito Juárez el que ordenó el fusilamiento de Maximiliano y de los mexicanos traidores que fueron por él a Miramar, en Italia. Entonces, y este señor, Francisco Martín Moreno, es la antítesis de Benito Juárez, porque toda su obra, o la mayoría de su obra, va dedicada a atacar al presidente López Obrador, que es el que está abogando por las clases más desprotegidas en México. De hecho, su lema de gobierno es por el bien de todos, primero los pobres. Y todo su trabajo, el trabajo reciente que lleva este señor, está encaminado a patear al presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación, a Morena y a todo lo que huela a López Obradorismo. Por eso no entiendo del sentido de haberse tomado esta fotografía junto a Benito Juárez García,
porque es completamente antagónico al pensamiento y la obra de Benito Juárez García. Bueno, pues hoy por la mañana el presidente López Obrador leyó ese desplegado que publicó Francisco Martín Moreno. Ese desplegado lo leyó el presidente en su mañanera. Y quiero que escuchen lo que el presidente dijo en su mañanera. Me parece muy importante porque sobre eso baso mi comentario el día de hoy. Permítanme un segundo, vamos a escucharlo. Y sí importa el que se hagan denuncias, desde luego, pero también no pensemos que el pueblo es tonto. Ya debe desaparecer esa mentalidad retrógrada de menospreciar al pueblo. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ayer estaba yo viendo un mensaje, a ver si lo encuentra, de este escritor muy leído por sectores de clase media, por lo general aspiracionistas y muy conservadores, Francisco Martín Moreno, que vende muchos libros, bestseller, pero es de lo más reaccionario que puede haber, conservador y clasista, racista, de la gente que desprecia al pueblo, que piensa que el pueblo no existe, que son ellos los sabiondos, los únicos que tienen una opinión certera, son los poseedores, únicos dueños de la verdad. Y se lo creen porque es una manera de pensar, de ser, y engañan a muchísima gente. Además, como son millones los que piensan de esa forma, pues encuentran eco todos sus planteamientos, pero en el fondo es un profundo desprecio al pueblo. Es un mensaje donde dice que anuncia, le dice a los adultos mayores, ¿sí? No te dejes engañar, como si el adulto mayor no supiera que la pensión es por el dinero público y de los impuestos. Pero esa es la mentalidad del conservadurismo. Miren lo que dice. Estimado adulto mayor, de la manera más atenta me dirijo a ti para decirte, o sea, te estoy informando, te estoy orientando, te estoy aconsejando.
recibes bimestralmente, ¿sí? No es un regalo del gobierno. Te lo digo porque tú no lo sabes, ¿no? Sino la solidaridad de todos los que trabajamos en México, porque también hay quienes no trabajan, ¿no? Quienes con el pago de nuestros impuestos lo hicimos posible. ¿Quiénes pagan impuestos? Pues todos, menos los de mero arriba, que no pagaban. Ahora sí todos. Porque a lo mejor no está pensando que pague impuesto el campesino, o a lo mejor está pensando que no pague impuesto, porque esa es la mentalidad conservadora. Lo que puso el que era director de Reforma, aquí están los que pagamos impuestos y aquí están los que viven de el subsidio que les da el gobierno. Por cierto, no fue en este gobierno cuando inició el programa de adultos mayores, sino que viene de bastante tiempo atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De cuándo viene? No fue ahora. Esa es mentira. Bastante tiempo atrás, viene del 2000, de cuando el de Tepetitán era jefe de gobierno. Ese es, pero ¿cómo va a decirlo? Si en ese entonces seguramente él, como Fox y como otros conservadores, estaban en contra. Y ni este ni ningún otro gobierno podrá quitarte el beneficio que ya es un derecho constitucional, claro, conseguido por nosotros, porque los diputados del PAN, con los que él simpatiza, votaron en contra. Los diputados del PAN, cuando propusimos, es una iniciativa del Ejecutivo, que la pensión se convirtiera en derecho constitucional, que revise. Los diputados del PAN votaron en contra, pero no lo dice. No vendas el futuro de tus hijos y nietos, como si los adultos mayores no supieran lo que es defender la libertad, mucho más, muchísimo más que los conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. No vendas el futuro de tus hijos y nietos por una lealtad que no debes a ningún gobernante, exponiéndolo a la ruina y miseria que traen este y todo gobierno social comunista. De veras que, ¿saben desde cuándo no estaba una campaña así? Ahorita les voy a mostrar un cartel parecido de cómo están desesperados.
y además enseñando el cobre, quitándose las máscaras. Todos los mexicanos patriotas gritamos: fuera el comunismo de México, juntos somos más fuertes. Ese fue el desplegado que subió este señor Francisco Martín Moreno a su cuenta de Twitter. A su cuenta de Twitter lo subió este señor Francisco. Ese es el desplegado que subió. Esa es su cuenta de Twitter y ese es el desplegado que subió. ¿Por qué me parece importante? ¿Por qué me parece relevante? Porque insisten los que no entienden que el México ya cambió, que el mundo está cambiando, los que se encierran en su forma necia, conservadora y arcaica de pensar, quieren seguir espantando con el petate del muerto del comunismo. Quieren seguir. Hasta el mismo Salinas Pliego, recuerden el mismo Salinas Pliego y el mismo su presentador estelar de noticias, quisieron espantar con el petate del comunismo. No entienden que la gente ya cambió, los mexicanos ya cambiamos, pero insisten en querer espantarnos con el petate del comunismo. Creen que seguimos siendo vulnerables como lo fuimos. Sí fuimos vulnerables en el pasado, sí. Yo recuerdo de muchos adultos de hace años haberlos escuchado vociferar en contra del comunismo y muchas veces ni ellos mismos sabían que era el comunismo. Sí lo creo que antes sí éramos vulnerables porque no teníamos alternativas para informarnos. No teníamos medios de comunicación social para informarnos, porque nos moldeaba, nos educaba, nos influía y nos controlaba la televisión. Y creíamos todo lo que decía la televisión. Y en el momento en que pronunciaban la palabra comunismo, pues mucha gente se espantaba. Y sí, yo lo recuerdo, que mucha gente, sin saber qué era el comunismo, hablaban de que el comunismo era malo. ¿Por qué? Pues porque lo decían las autoridades, porque lo decían los medios, porque lo decían la gente que propagaba esa idea de que el comunismo era algo malo. Era algo malo. En un mundo como hoy, en un país como el nuestro, México, que está dentro de un pacto, un tratado de libre comercio, que ya tenemos 30 años de que estamos involucrados en un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, con el país más capitalista del mundo, con el país más representante y más líder del capitalismo en el mundo, que es Estados Unidos, México jamás va a ser comunista, jamás va a ser socialista. Yo creo que este señor intenta continuar colgándose de la babosada del comunismo, del miedo al comunismo, porque quizá en su mente cree que todavía hay gente vulnerable. Probablemente lo haya. Y se lo dirige a los adultos mayores. Se lo dirige a los adultos mayores. Pensando de que en el adulto mayor todavía va a tener eco este mensaje. Pero si hay alguien que todavía tiene dudas, debe de basarse en esa lógica. México tiene firmado un tratado de libre comercio que nos va a ligar a Estados Unidos por muchísimos años. Por muchísimos años, y estoy hablando de décadas, quizá de siglos. Tenemos ya una economía, un sistema económico
ligado completamente a Estados Unidos. Ya somos el socio más importante de Estados Unidos y somos uno de los socios, o quizá el socio más importante, también de Canadá. Entre los tres ya formamos casi una economía. Entonces, si hay alguien que todavía se espanta con el petate del muerto de que vamos hacia el comunismo, no se dejen engañar. México no va al comunismo, ni irá al comunismo, porque tenemos como socio al país más representante y líder del capitalismo actualmente en el mundo. Entonces, nada más por ese principio, México no es ni socialista, ni comunista, ni vamos al comunismo. Aunque aunque el presidente haya demostrado cierta simpatía por Cuba, o cierta simpatía por Venezuela, o cierta simpatía por Nicaragua, o cierta simpatía por el país que ustedes quieren, eso no quiere decir que por ese hecho ya somos comunistas. No. Nuestra economía está fundamentada en el capitalismo. Lo que está haciendo el presidente es, dentro del capitalismo, formar una sociedad más justa. Una economía y una sociedad y un gobierno humanista. Más humano, en donde tenga como preferencia atender a los que no se habían atendido, ayudar a los que no se les había ayudado, igualar a los que se habían quedado atrás, ayudar a los más pobres. Ese es un capitalismo humanista que está innovando el presidente López Obrador. Pero repito, no se dejen engañar. Todavía hay gente probablemente vulnerable de creerse el cuento del comunismo. Yo recuerdo en unas manifestaciones de las que organizó, si no me equivoco, Frena o el INE, una de esas marchas, manifestaciones que organizaron hace un año, 2 años, de esas manifestaciones que organizaron los adversarios del presidente y de Morena. Recuerdo que entrevistaron a una señora y la señora estaba convencida de que íbamos al comunismo, que íbamos a una dictadura. En base a eso, supongo que este señor, Francisco Martín Moreno, se anima a continuar creando ese estigma de que vamos al comunismo. Pero repito, México no va ni al comunismo ni al socialismo, porque tenemos de socio principal al país más capitalista del mundo. Pues hasta aquí mi comentario, amigos. Les agradezco por llegar hasta el final de mi comentario. Si les gustó el mismo, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo escuchen. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanita para que el algoritmo del sistema les avise cuando suba futuros videos. Les agradezco mucho. Que tengan la mejor de las tardes.